Símbolos usados para la creación de diagramas de flujo. Elaboración de diagramas de flujo para la solución de problemas. Los diagramas de flujo son la representación gráfica de un problema cualquiera, indicando el planteamiento y la solución del mismo. Y para poder desarrollar un diagrama de flujo, nos tendremos que basar en los algoritmos, siendo estos un conjunto prescrito de reglas o procesos bien definidos para la solución de un problema en un número finito de pasos. Los diagramas de flujo son la base de la programación, ya que nos indican paso a paso en forma gráfica el modo de resolver de un problema cualquiera. Y para poder desarrollar un diagrama de flujo, se deberán de conocer una serie de símbolos, los cuales especificaremos a continuación. Símbolo de terminal, el cual nos va a servir para indicar el principio o fin de un diagrama o rutina. Aquí tenemos el ejemplo de una rutina, en el cual se pueden ver tres símbolos de terminal. El inicio de la rutina leer, el fin de la rutina de leer y el fin del diagrama mediante su respectivo símbolo de terminal. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la rutina de cálculo. Se indica el principio de la rutina de cálculo y el final de la rutina de cálculo. Símbolo de teclado. Indicará que los datos o información será introducida por medio del teclado. Por ejemplo, se introducirá por medio del teclado los siguientes datos: nombre del empleado, registro federal de causantes, afiliación al Seguro Social. Tenemos tres símbolos de teclado porque son tres datos los que se van a capturar. Note cómo se cambia el nombre completo de los datos a introducir por teclado por una variable, ya que ésta cambiará su valor durante los procesos que se lleven a cabo. Flechas de flujo del diagrama. Estas flechas nos indican en qué dirección se debe de ir leyendo el diagrama, el cual por norma general debe de ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Aquí podemos ver un ejemplo cómo la información va de arriba hacia abajo. Símbolo de proceso, que nos va a servir para poder indicar que se va a llevar a cabo un proceso lógico o una operación aritmética. Ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se está introduciendo dentro de un proceso una operación aritmética. Importe es igual a cantidad vendida por precio unitario. En el siguiente proceso, 0 se mueve a salida. Tenemos aquí ejemplos de procesos lógicos. El texto nombre se mueve a salida y el contenido del variable nom se mueve a salida, y esta se va a imprimir en un documento. Símbolo de decisión o transferencia de control. Nos va a servir para la toma de decisiones, es decir, que el flujo del diagrama puede tener dos o más alternativas a seguir, alterándose así el curso de acción del diagrama. Ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de la lectura de un registro. Se tiene que condicionar a que se finalice la lectura de los mismos dentro del archivo. Podemos ver que dentro del símbolo de decisión hay tres letras E o F, que significa End All File. Si es el fin de archivo, se cierra el archivo y se termina el diagrama. Si no, se continúan con los procesos. Aquí otro ejemplo. Dentro del símbolo de decisión se está cotejando que la clave de descuento de IMSS sea comparada con A. Si es igual, el descuento de IMSS es igual a percepción por 0.09. Si es diferente, entonces se va hacia abajo y descuento de IMSS va a ser igual a percepción por 0.11. Como podemos ver, se va hacia un lado o hacia otro. Símbolo de documento o impresión. Servirá para indicar que la información va a salir impresa sobre papel. Ejemplos. Aquí podemos ver cómo estamos moviendo
número de cliente a salida, nombre a salida, dirección a salida. Y la salida va a ser impresa sobre papel. Quedando, al ejecutarse el diagrama, la impresión se verá de la siguiente manera, todo sobre una misma línea. Dentro de los procesos se utilizan variables. Ya cuando se lleva a cabo la impresión, se sustituyen esas variables por datos reales, los cuales han sido capturados por teclado o leídos en un dispositivo magnético. Otro ejemplo de impresión es cuando cada dato se manda a salida, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Número de gente a salida, se imprime a la salida. Nombre a salida, se imprime a la salida. Dirección a salida, se imprime a la salida. Al ejecutarse el diagrama, la impresión se verá de la siguiente manera. En cada línea, un dato. Símbolo de display o desplegado. Nos servirá para mandar desplegados a pantalla, es decir, mensajes, textos o contenido de una variable en nuestro monitor. Aquí estamos mandando número de cliente a salida, nombre a salida y que sean desplegados en la pantalla. Aquí en el siguiente ejemplo podemos ver cómo aparece la palabra menú dentro del display. Esto significa que realmente se va a desplegar en nuestra pantalla una serie de opciones como se pueden ver dentro de este menú. Altas, bajas, consulta, cambios, impresión y fin, para posteriormente capturar la opción deseada y mediante una decisión que sean ejecutados los performs indicados. Símbolo de disquete. Servirá para indicar que la información va a ser leída o grabada en un disquete. Y es muy poco usado este símbolo, pero vamos a ver cómo funciona. Aquí podemos ver cómo se lee un registro. Se pregunta si es el fin de archivo, que sí. Cierra el archivo, que no. Se introduce un contador. En el ejemplo de la derecha, estamos moviendo el nombre a salida, la dirección a salida y los datos van a ser grabados dentro de un disquete. Símbolo de apertura y cierre de archivos. En diagramación lineal era usado para indicar la apertura y cierre de archivos, como lo estamos viendo en los ejemplos de la parte inferior. Se inicia el diagrama, se abre el archivo para la lectura de información y posteriormente se lee un registro dentro de un disco duro para continuar con el proceso correspondiente. Si es el fin de archivo, se cierra el archivo y se termina el diagrama. Símbolo de disco, tambor o archivo de acceso aleatorio. Nos servirá para indicar que la información va a ser leída o grabada en un disco, tambor o archivo de acceso aleatorio. Aquí tenemos el ejemplo en el cual se está indicando que se lee un registro. Inmediatamente condicionamos a verificar si es el fin de archivo. Como es el primer registro, es imposible que sea el fin de archivo. Entonces se continúa con los procesos y aquí el proceso es meter un contador de registros. Contador es igual a contador más 1. Pero si se diera el caso de que es el fin de archivo, se cierra el archivo y se termina el diagrama. O muevo datos a salida, número salida, nombre salida, dirección a salida, y estos datos van a ser grabados dentro del disco duro. Símbolo de perform o formato predefinido. Es usado para indicar la elaboración de rutinas y subrutinas en la diagramación estructurada. Este símbolo se podría interpretar como B ejecuta y regresa. Y se basa precisamente en una raíz. Dentro del símbolo de terminal se indica que es la raíz de nuestro diagrama estructurado. Y podemos ver que tenemos tres performs, rutinas o módulos. El perform abrir, el perform leer y el perform cálculo. Aquí podemos ver que el perform abrir me está indicando que vaya y ejecute la rutina de abrir. Vemos que está mi símbolo de terminal indicando que va a abrir la rutina de abrir. Después los símbolos para indicar que se abran los archivos para entrada y salida de datos. Se termina la rutina de abrir y me regresa a ejecutar el siguiente perform. Y así va a seguir haciéndolo hasta que se termine el perform, el ciclo y
el fin del diagrama. Conector dentro de página. Se utiliza para alterar o seguir el flujo del diagrama en otra parte del mismo o en otra parte de la hoja, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver que no nos alcanzó la página para poner nuestro diagrama. Se utiliza un conector y puedo continuar en otra parte. Y cuando finiquito o finalizo los procesos de mi diagrama, para volver a ejecutarlo utilizo otro conector, en este caso el conector L, y me regreso a leer otro registro. A esto se le llama generar un ciclo o loop. Conector fuera de página. Este conector nos sirve para poder continuar el flujo de nuestro diagrama en otra página. Aquí podemos ver que hay dos páginas. En una está parte del diagrama y para poder continuarla en la otra se utiliza este conector. Se puede poner un símbolo, un número o lo que nosotros querramos para indicar dónde va a continuar en la otra página. Y si deseamos regresarnos a la página anterior, utilizaremos de nuevo otro conector fuera de página. Símbolo de comentario. Como su nombre lo indica, nos va a servir para poner un comentario dentro de nuestro diagrama, sin que éste altere el proceso del mismo. Aquí tenemos un diagrama de blog en el cual se puede ver que la información va a ser leída en el disco duro, se va a procesar en una computadora personal y se van a obtener una grabación en el disquete y una impresión en hojas de 132 columnas. Pero hay un comentario, el cual nos indica que se debe compilar en el lenguaje Pascal. Símbolo de entrada-salida. En diagramación lineal era usado para representar información que va a ser leída por medio de la consola, y en diagramación estructurada para la apertura y cierre de archivos. Aquí podemos ver la rutina de abrir, en el cual se abre el archivo para entrada de datos y se abre el archivo para salida de datos. Se termina la rutina y se regresa a la raíz, o para condicionar el fin de los archivos. Podemos ver cómo se lee un registro, se pregunta si es el fin. Si es el fin, aparece nuestro símbolo para cerrar archivo, close file. Nunca se debe quedar abierto un archivo, porque se puede perder información. Y por último tenemos este ejercicio. Identifique cada uno de los siguientes símbolos para elaborar un diagrama de flujo. Hágalo lo más rápido posible.